Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 91 Obra 2, Cliclá. Cuando se encendieron las luces, el color volvió al escenario mientras Joseph estaba nuevamente en la panadería. En comparación con la atmósfera anteriormente opresiva, ahora la atmósfera era mucho menos asfixiante. Sentado en el mismo lugar, José permaneció en silencio todo el tiempo hasta que bajó la cabeza para frotarse la cara. Cara. ¿Cómo era su cara? Había una clara desventaja en las visiones. Era que no podía recordar los rostros de las partes involucradas. Maldita sí. Pero no fue sin esperanza. Camisa blanca, pantalones marrones y chaleco interior. Podía recordar la ropa que había usado y el lugar del incidente. Bajando de las escaleras estaba su asistente Elbert, quien volvió a levantar sus gafas. No pude encontrar ninguna evidencia. El lugar está limpio. Es lamentable, pero es posible que tengamos que buscar pistas en otro lugar. Sus pasos finalmente se detuvieron no lejos de donde estaba José. ¿Y tú qué? ¿Has encontrado algo? ¿Detective? Acierto. José salió de sus pensamientos y miró hacia atrás. ¿Qué dijiste otra vez? ¿Encontraste algo? Oh, eso. Sacudió la cabeza. No, en realidad no. Aunque tengo algunas ideas. Molesto, pero... Jaja, necesito el dinero, así que no tengo otra opción. Finalmente, levantándose de su asiento, Joseph tomó un descanso largo y prolongado antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la salida. Detective, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es la quinta casa que visitamos. ¿Cómo se supone que esto nos ayudará? Solo espera. El paisaje cambió. Al salir de la panadería, aparecieron ante una gran puerta de madera y llamaron. Atok. ¿Cómo puedo ayudarte? Saludarlos en la puerta era una figura familiar. Al instante, la atmósfera alrededor del teatro se volvió tensa. Y aún así. Por alguna razón, eso se desvaneció en el momento en que notaron la cálida sonrisa en el rostro de la figura. Para el público parecía una persona muy amigable. Una gran diferencia con la persona en la visión. El marcado contraste hizo que algunos se sintieran incómodos. ¿Es ese realmente él? No puede ser la misma persona, ¿verdad? ¿Cómo tiene eso sentido? Quitándose el sombrero, el detective se presentó junto a su asistente. Déjame presentarme. Soy el detective Joseph y este hombre de aquí es mi asistente. Él también saludó al hombre con una sonrisa educada y cálida. ¿Un detective? Sí. Lo siento, pero ¿podríamos hacerte algunas preguntas? Pero por supuesto. El hombre los invitó a entrar. Pero justo antes de dejarlos entrar, se presentó. Oh, antes de que lo olvide. Mi nombre es Azarías. Es un placer conocerte. ¿Azarías? Qué bonito nombre. Gracias. La escena cambió una vez más. Ahora estaban todos sentados alrededor de una mesa de madera. Sobre la mesa había una pequeña bandeja con 3 tazas de té caliente. Lo siento por esto. Es todo lo que puedo ofrecer. Oh, no hay problema. Tomando un sorbo de té, bromeó Joseph. De todos modos, no puedo distinguir entre un buen té y un mal té. Todo sabía a hierba. A cambio, Azarías sonrió. No puedo decir que soy diferente. El ambiente era alegre y cálido. Parecía ser una conversación regular y amistosa entre dos amigos. Sin embargo, esto tomó un giro más serio cuando Joseph comenzó su investigación. Solo un poco, su actitud cambió y se volvió mucho más seria. Comenzaré haciendo una pregunta sencilla. ¿Dónde estabas ayer por la noche alrededor de las 10 de la noche? ¿Alrededor de las 10 de la noche? A pesar del repentino cambio de actitud de José, Azarías no pareció inmutarse y comenzó a reflexionar seriamente. No estoy seguro. Creo que estaba en mi tienda.
Si no lo sabes, soy dueño de una floristería. ¿Una floristería? Sí, me encanta llevar flores. Al mirar a su alrededor, José efectivamente notó que el lugar estaba lleno de flores. Parece que te gustan las rosas. Me lo han dicho mucho. Pero en realidad no son las rosas las que me gustan. Hay varios otros que me gustan. Ya veo. Con un gesto de asentimiento, Joseph se puso manos a la obra. Abriendo su abrigo, sacó un pequeño retrato y lo colocó sobre la mesa. Emily Stein. Golpeó el retrato con el dedo. Ese es el nombre de la niña que está desaparecida desde ayer. ¿Quizás la has visto antes? Azarías solo miró la foto durante un par de segundos, y sin embargo, por alguna razón, la atmósfera parecía sofocante. Incluso con sus rasgos cálidos y su expresión, había algo contrarrestante en él. Poco a poco tomó la fotografía y le echó un vistazo. Creo que la he visto antes, no estoy muy seguro de dónde. ¿Tienes? Sí, pero no estoy muy seguro de dónde. Es un pueblo pequeño. Ella trabajaba en la panadería de la calle de abajo. Quizás ahí es donde la has visto. Ah, quizás ahí es donde. Azarías sonrió una vez más, bajando lentamente el retrato y sacudiendo la cabeza. Lo siento, pero desearía poder ayudarte más. Si hay algo que pueda hacer para ayudar en la investigación, estaría más que dispuesto a ayudar. Eso sería apreciado. Dándose la vuelta y mirando las flores, Joseph tuvo un pensamiento repentino mientras expresaba su voz. Esa tienda tuya. No te importará si lo visitamos, ¿verdad? ¿Mi tienda? Confundido, Azarais inclinó la cabeza. José continuó, esta vez, su de menor era menos serio que antes ya que volvía al amistoso de antes. Tenía pensado comprarle algunas flores a mi esposa. También podría aprovechar la oportunidad. Espero que no te importe. Además, puedo hacer una pequeña comprobación. Si eres inocente, estoy seguro de que no te importará, ¿verdad? Ah. Los ojos de Azarías parpadearon ligeramente. Fue solo breve, apenas perceptible si uno no prestaba mucha atención. Pero, para el público que realmente estaba prestando atención, todo estaba visto. Desafortunadamente, nadie pudo decir si Joseph se había dado cuenta o no mientras sonreía felizmente y recibía las llaves de la tienda de Azarais, quien no lo siguió. Jaja, volveré en breve para devolver las llaves. Por favor no huyas. Aunque dijo eso en broma, José ordenó a su asistente que permaneciera en guardia afuera de la casa. Clank. Una vez cerrada la puerta, Azarías era el único que quedaba en la habitación. El silencio se apoderó del entorno mientras permanecía solo con una cálida sonrisa en su rostro. Fue una sonrisa la que iluminó la habitación. Pero gradualmente, la sonrisa empezó a cambiar de sabor. Poco a poco empezó a volverse inquietante. Casi escalofriante. Las luces comenzaron a atenuarse y, justo antes del público, los colores comenzaron a desvanecerse, volviendo gradualmente el mundo entero gris. Pero, curiosamente, en el mundo gris quedaba un solo color. Era el rojo de las rosas. Con Azarías de pie en el medio, las cortinas comenzaron a cerrarse, señalando el final del primer acto. En los últimos momentos antes de que las cortinas envolvieran por completo a Azarías, abrió la boca para hablar mientras una voz fría y seca familiar resonaba en voz alta. Te veré pronto. Entonces las cortinas se cerraron por completo y el teatro se oscureció. El primer acto había terminado. Aoife se paró detrás del escenario y respiró profundamente. Las luces se encendieron lentamente durante el primer intermedio mientras el público estaba sentado con la boca cerrada y los ojos todavía fijos hacia el frente. De su expresión se desprende claramente que estaban muy interesados en la obra. Eso es bueno. Aoife suspiró aliviada. Estaba claro que no decepcionó con su actuación. Pero aún así, mirando hacia cierto hombre, que en ese momento se dirigía hacia su habitación privada bajo la vigilancia de todos, Aoife bajó la cabeza. Todavía no era suficiente. Ella. Todavía no era lo suficientemente bueno. ¿Cuánto más necesito hacer para seguirle el ritmo? Ella estaba honestamente asustada.
especialmente porque su escena estaba a punto de surgir. Aoife sentía que estaba en su mejor forma, pero ni siquiera eso parecía ser suficiente. Más. Su forma actual era buena, pero no lo suficientemente buena como para seguirle el ritmo. Ella tenía que hacer más. Especialmente porque él la estaba mirando. Aoife no podía dejarse tragar por la actuación de Julien. Con un suave Aoife se masajeó las mejillas y sacó el guión. Es vos. Es vos. Ah. Estaba casi desmoronándose, ya que tuvo que hacer todo lo posible para evitar que algunas de las páginas se cayeran. Asegurándose de que todos los papeles estuvieran en orden, volvió a centrar su atención en el guión. Perfección. Ella solo se detendría en la perfección. Al regresar a mi habitación, me senté y respiré profundamente. Estaba mentalmente agotado y me dolía un poco la cabeza. Mirando el guión, hojeé las líneas antes de maquillarme. Gira, gira, gira. La siguiente escena fue la escena en la que mataría a Aoife. Fue otra pequeña escena de flashback. Sin embargo, esta escena tuvo gran importancia ya que la obra aún se encontraba en sus fases introductorias. Mi papel era resaltar la habilidad de José. Mi muerte llegaría poco después. En comparación con todo el guión, no tuve mucho tiempo en pantalla. Aún así, mi papel era importante. Tenía que asegurarme de dejar un impacto en la audiencia. Pero fue esa parte la que me dejó perplejo. Todavía no puedo comprender esto adecuadamente. Tiré el guión sobre el escritorio. Fue molesto. A pesar de lo mucho que lo intenté, todavía me costó acercarme a comprender al personaje. Era simplemente imposible. Azarías era un psicópata total. Alguien cuya mente y emociones eran difíciles de comprender adecuadamente. Por un breve momento, mi mirada se dirigió hacia el tatuaje de trébol de 4 hojas en mi antebrazo. Si hubiera un método que pudiera ayudar, entonces. No. Me apresuré a descartar la idea. La rueda era una apuesta. Bien podría terminar con una emoción que tendría el efecto completamente opuesto. Ojalá pudiera entrar en la mente de Azarías. Ja. Me masajeé la frente. Qué situación tan problemática. Atok. La obra comenzará en breve. Por favor, sube al escenario. Al escuchar la voz del organizador, respiré profundamente y ajusté mi ropa. Asegurándome de que todo estuviera en su punto, tomé la manija y abrí la puerta. Lo que me recibió fue un pasillo largo y estrecho. Miré a mi alrededor. ¿Dónde estaba el organizador? ¿Y por qué estaba tan oscuro? ¡Guau! Algo pasó más allá de mi mejilla. Apenas pude reaccionar a tiempo porque incliné la cabeza ligeramente hacia la derecha. Gotea. Gotear. Sentí un dolor agudo a un lado de la mejilla y fruncí el ceño. Rascar. 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 Desde el otro lado del espacio, un sonido de rasguño sutil y repetitivo me llamó la atención cuando una figura salió de la oscuridad. ¿Esquivaste eso? Su voz era ronca, casi croante mientras yo permanecía en silencio. Lo miré sin decir una palabra. Poco a poco fui conociendo su apariencia y bajé la cabeza. Así que finalmente estás aquí. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 92 Obra 3. No era que no esperara esto. No, más bien. Sabía que esto iba a pasar. Aunque miré a mi alrededor y vi que no había nadie presente, la situación me pareció bastante extraña. ¿Cómo logró sacar a todos de aquí? Rascar. 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 El único sonido que resonó fue el extraño e inquietante sonido de su rascado. Tú. Necesito ese papel. Respiraba con dificultad e incomodidad. Con solo una mirada pude ver que no estaba en el estado mental adecuado. Un psicópata. Mantuve la calma. ¿Necesitas el papel? Y trató de ganar tanto tiempo como fuera posible. ¿El de Azarías? Sí. Ese papel.
He estado esperando este día durante mucho tiempo. Un tiempo extremadamente largo. Rascar. Rascar. Rasca. Me molesta, me molesta. Me controlé durante tanto tiempo. Largo. 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 Tanto control. Ja. Perdí mi papel. Por tu culpa. Todo ese esfuerzo. ¿Cómo podría ser eso? Debe haber algún error. Me costó entender la última parte de su frase mientras escupía esas palabras a gran velocidad. Quizás porque su ira empezaba a aumentar, empezó a perder la cabeza. Ah. Esto es una tontería. ¿Cómo pudieron decirme que se detuviera cuando he estado esperando por so long? El maná comenzó a aglomerarse en su dirección a gran velocidad. Tanto que empezaba a sentirse asfixiante. Como era de esperar, no puedo vencerlo con mi poder actual. Él era simplemente demasiado fuerte para mi actual. Es vos. Su figura se desdibujó y apareció justo frente a mí. Reaccioné rápidamente, moviendo mi mano izquierda frente a mí. Clank. Se escuchó un gran sonido metálico mientras saltaban chispas y di varios pasos hacia atrás. Toda mi mano izquierda se sintió entumecida cuando la cadena se dispersó. ¡Uk! Sentí una dulce sensación en la parte posterior de mi garganta. Tosí varias veces. ¡Mierda! La brecha entre nosotros era bastante grande, pero para mí no era imposible. Bueno, no es que importara. No estaba solo. Julien E. Antes de que pudiera terminar sus palabras, algo lo golpeó en el costado de la cara. Con un golpe potente, se tambaleó hacia adelante. En ese instante apreté la mano y brotaron hilos morados que se entrelazaron alrededor de sus tobillos y manos. Todo su cuerpo comenzó a tener espasmos a medida que su rostro palidecía y sus rasgos se contorsionaban. ¡Ac! Esto. Una figura emergió del lugar detrás de él. Con paso tranquilo, León me miró con el ceño fruncido. ¿Es esto todo? Por ahora. Todavía no estaba seguro si me había dejado algo más. Yo cuidaré de él. Ve a revisar el escenario. Lo entiendo. León desapareció poco después. Solo entonces volví a centrar mi atención en los mayores. Ahora entonces. ¿Qué iba a hacer con él? Fue el comienzo del segundo acto. El público ya estaba sentado en sus asientos, esperando que comenzara. Durante todo el breve descanso, ninguno de los miembros del público dijo una palabra mientras esperaban que la obra comenzara de nuevo. Todos se preguntaban lo mismo, ¿qué quiso decir con verte pronto? ¿Hay algo en la tienda? El aire estaba lleno de anticipación. De pie detrás del escenario, Aoife respiró profundamente. Todo el ruido se ahogó en sus oídos mientras se concentraba completamente en su papel. Ah. Ah, ah, ah. Mientras se masajeaba la garganta, hizo todo lo posible para encontrar el tono y el timbre adecuados. Pasó la mayor parte del descanso haciéndolo y, mientras estaba ocupada haciendo esto, notó que cierto pánico se extendía por toda la espalda. ¿Dónde está él? No puedo encontrarlo. Llamé a su habitación, pero ya no está. ¿Qué? ¿Cómo podría ser esto? No puede ser que se haya ido, ¿verdad? Cuando giró la cabeza, pudo ver que todo el personal corría en pánico. ¿Qué pasa? Al ver lo angustiados que estaban, Aoife frunció el ceño. Estaba a punto de preguntar qué estaba pasando cuando retomó la conversación de algunos actores a su lado. ¿Crees que se escapó? ¿Igual que la sala de lectura? Maldita sí. Lo sabía. La última vez se fue porque no pudo hacerlo. Supongo que la presión lo afectó. ¿Pero qué hacemos? Ah, esto. No puedo creer que esto esté sucediendo ahora más que nunca. Familiarizado con los acontecimientos de la sala de lectura, Aoife entendió el tema de su charla. Su ceño fruncido se profundizó. ¿Se escapó? Julien. A Aoife le costó creer esto. Al recordar la escena que había visto hacía un tiempo cuando él estaba practicando solo en el aula y esforzándose hasta el punto en que su propio cuerpo le fallaba, Aoife no pensó ni por un segundo que él era ese tipo de persona. Ella lo sabía,
porque él era igual que ella. Algo debe haber pasado. Fue la única explicación. Clic-clac. Las luces del teatro se apagaron y la obra se reanudó. Aoife respiró profundamente y se dirigió hacia un lado del escenario. La siguiente escena fue la de su muerte. Haz algo. Míralo. Mientras todos todavía luchaban por descubrir dónde estaba Julien, ella aclaró su mente y eliminó todos los pensamientos que la distraían. Si él iba a aparecer o no, eso no le importaba en ese momento. Lo que necesitaba hacer ahora era centrarse en su papel. ¿Es esta la tienda? Se ve bastante bonito. La voz de Darío resonó desde el escenario cuando se reanudó la obra. Ahora estaba parado frente a una pequeña flor con forma de flor. Estaba solo e insertando las llaves en el casquillo, lo abrió lentamente, revelando la gran cantidad de flores que había dentro. Para sorpresa del público, y de José, las flores. Todos eran rosas. No, no del todo. Rojo. Fue una visión extraña, que dejó al público en duda una vez más. Pensé que le gustaban las rosas, pero ¿quién hubiera pensado que le gustarían tanto que tendría una tienda entera de ellas? Con una risa amarga, Joseph caminó por la tienda. Tal como lo hizo en la panadería, trazó con el dedo los muebles, aparentemente buscando algo. Mientras hacía esto, una voz le susurró silenciosamente a Aoife. Prepárate, tu parte está a punto de comenzar pronto. Entendido. Aoife asintió con expresión seria. Mirando a su alrededor, pudo ver que el personal todavía estaba en pánico. Julien todavía no estaba a la vista. Señora, ¿qué hacemos? A este paso. Consigue que alguien más lo haga. No era raro que ocurrieran incidentes durante una obra de teatro. Por ese motivo, se utilizaban extras para cubrir el puesto en caso de que surgiera una situación. Si bien no eran tan buenos como los actores principales, aún sabían las líneas y qué hacer. Mirando hacia atrás, Aoife vio a un hombre que vestía ropa similar a la que había usado Julien preparándose. Lo más probable es que fuera el reemplazo de Julien. Por alguna razón, a Aoife no le gustó la idea. Más bien, lo detestaba mientras sus puños se apretaban lentamente. No me esforcé hasta este punto solo para que alguien más asumiera tu papel. Además de hacerlo por ella misma, otra razón por la que Aoife se esforzó hasta el agotamiento fue para no dejarse tragar por su actuación. Aoife tuvo que admitirlo. Él era mucho mejor que ella en ese aspecto. Fue por esa razón que se esforzó tanto. Y al ver que alguien más estaba a punto de asumir su papel, Aoife sintió que la mitad de sus esfuerzos habían sido en vano. Fue una sensación frustrante. Uno que solo podía empujar hacia abajo porque sentía un suave empujón en su espalda. Vete, es tu turno. Asintiendo con la cabeza, Aoife respiró profundamente y dio un paso para entrar al escenario. Con todo su cuerpo débil, Alejandro abrió lentamente los ojos. No podía distinguir lo que había sucedido porque había sucedido demasiado rápido. Su cuerpo colgaba suspendido en el aire mientras se sentía débil por todas partes. Cuando miró a su alrededor, parecía estar en un almacén. A Alejandro le costaba ver. Su mente estaba nublada y su visión borrosa. ¿Dónde está esto? ¿Qué es? Debido a lo débil que estaba su cuerpo, apenas podía pronunciar sus palabras. Justo a tiempo. Poco a poco apareció una figura en su visión. Habría tenido que obligarte a despertar pronto. ¿Cómo? Tosiendo varias veces, Alexander levantó lentamente la cabeza. Intentó liberarse de los hilos, pero su cuerpo simplemente se negó a escucharlo porque la energía se le había agotado por completo. Llevo bastante tiempo esperando que actúes. Con una mirada indiferente, lo miró. ¿Cómo? No importa cómo. Solo debes saber que sé que me estabas mirando. ¿Cómo lo hiciste? A Alexander le costó comprender la conversación que estaba teniendo. ¿Cómo le fue posible saber que lo estaba observando? Además, ¿cómo le fue posible saber que planeaba hacer algo? Su rostro se contrajo mientras le picaba el cuello.
Ojalá pudiera rayarlo. Aún así, logró forzar la risa. ¿Crees que esto se acabó? Hay más Kou. Lo sé. Vienen más, ¿verdad? Lo sé. Ah. La sensación de picazón se hizo más pronunciada, obligando a su rostro a torcerse. Eso, como pudiste. ¿Quién, en el mundo? ¿Cómo? Reuniendo la poca energía que le quedaba en el cuerpo, Alexander gritó brutalmente. Su voz se quebró a mitad de camino, mostrando lo desesperado que estaba. Eso no es algo que te preocupe. Pero el hombre que tenía delante parecía completamente imperturbable. En ese momento, dio un paso más cerca de él y bajó el cuerpo. Sus miradas se encontraron y Alejandro dejó de gritar. Eres un psicópata. Esas fueron las palabras que salieron de su boca mientras se dirigía a él. Yo interpreto el papel de un psicópata. ¿Qué? Una sombra proyectaba sobre los rasgos de Alexander cuando la mano de Julien se acercaba a su rostro. Déjame ver tu mundo. Toc. Bajo las brillantes luces que brillaban, el sonido del paso de Aoife resonó. Tac. Tac. El color comenzó a desvanecerse del entorno y, junto con el color, el sonido de sus pasos se volvió más apresurado. Ja. Ah. Su pecho se levantaba y bajaba y sus manos hormigueaban. Tac. 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 Estaba tranquilo, y en el mundo tranquilo, una figura estaba en el centro. Era José. Él la miraba directamente a ella, que corría por los callejones. Ja. Ja ja ja. Ah. Había mucho silencio en el escenario. El único sonido que Aoife podía percibir eran los sonidos apresurados de sus pasos y su respiración. Fue una sensación extraña e incómoda. Tac. Tac. Hizo que su cuerpo se sintiera débil y flácido. Si bien sabía que todos estaban mirando, poco a poco ese sentimiento comenzaba a desvanecerse. Poco a poco, empezó a sumergirse en el papel. Todas las luces se desvanecieron y las emociones que intentó imponerse durante toda la semana comenzaron a entrar en ella. Pero todavía me falta algo. Ja. Ah. Aoife se dio cuenta de que había entrado en una zona. Una zona inmersiva que haría que todos los actores la envidiaran. Pero no fue perfecto. Todavía había algo que le faltaba. ¿Pero qué? ¿Qué podría estar perdiéndose? Y entonces sus pasos se detuvieron. Oh, ah. Un muro apareció ante ella. La expresión de Aoife se quebró y la impotencia invadió su cuerpo. Con un movimiento de cabeza, miró hacia atrás, donde la oscuridad se tragó el otro extremo del callejón. Una figura se encontraba en esa oscuridad. Permaneció allí, observándola atentamente. Aoife le apretó el pecho. ¿Qué quieres de mí? Su voz salió ronca, casi chirriante. Ya tono al tono. Fue perfecto. Casi impecable. Pero todavía no era suficiente para ella. Todavía faltaba algo en su actuación. ¿Qué fue? Tac. Ella escuchó un paso suave. La sombra se acercó un poco más. Aléjate de mí. Poco a poco, la apariencia de la sombra se reveló y Aoife contuvo la respiración. De pie y con la misma apariencia impecable que él, no era otro que Julien. Tenía el mismo aspecto que solía tener, no. Había algo diferente en el actual. Hizo que el pecho de Aoife se volviera pesado. Y le quitó las palabras. Era como si le hubiera robado la voz. Fue entonces cuando Aoife finalmente entendió lo que faltaba en su obra. Miedo. Era miedo real. Ja. Ja ja ja. Ja. Y mirando fijamente la figura demasiado familiar que estaba parada en el extremo opuesto, Aoife se tragó. Sus ojos, huecos y desprovistos de luz, y sin embargo llenos de cierta locura, la miraron fijamente, provocando escalofríos en todo su cuerpo. Ah. Finalmente lo sintió. GH. Miedo. Miedo verdadero. Y su voz regresó. Jeje. Ac. Aléjate de mí.
Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 93. Un mundo incoloro. 1. La escena dejó sin aliento al público. Desde el retrato realista de Aoife de una mujer joven e indefensa en pánico hasta el hombre que estaba a unos metros de ella. Ja ja ja. Ja ja ja. No, por favor. La voz de Aoife sonaba nítida y suave. Los sutiles temblores de su tono, sumados al sutil temblor de su cuerpo, crearon una representación extremadamente realista. Su actuación fue tan inmersiva que el público se encontró sentado erguido. Pero aunque su actuación fue fenomenal, el hombre que estaba frente a ella era la verdadera pieza central de la obra. De pie a pocos metros de ella, emitía un sentimiento opresivo. Dentro del mundo gris, solo él chupaba los ojos de todos los presentes. Con solo quedarse allí, sintió como si toda la habitación estuviera agarrada bajo sus manos, apretándolas lentamente por la garganta. Toc. El sonido silencioso de sus pasos rompió el silencio que se apoderó del teatro mientras algunos espectadores se estremecían. Lo cierto también fue para Aoife, que dio un paso atrás, presionando su espalda contra la pared detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Retratando la impotencia, los ojos de Aoife temblaron. Una vez más, no hubo respuesta. Lo único que el público podía ver era la locura en su mirada. Toc. Con cada paso que daba, el entorno se volvía más tenso. Toc. Por alguna razón. Toc. Con cada paso que daba. Toc. El público sintió que sus corazones se aceleraban al mismo tiempo. Finalmente se detuvo ante Aoife, quien parecía haber perdido sus palabras. El miedo la había invadido por completo. Fue entonces cuando Azarías finalmente abrió la boca para hablar. La base de todas las obras maestras es un gran comienzo. Al igual que en las pruebas, sus palabras fluían suavemente de su boca, pronunciadas con un tono uniforme y tranquilo. Sin embargo, bajo la calma se escondía un atisbo de locura, sutilmente velado pero discernible en el ligero temblor que acompañaba a ciertas palabras. Esto provocó escalofríos en el público. Aoife también sintió lo mismo cuando miró a Azarías, sintiendo todos los indicios de que Julien desaparecía de él. Ella realmente estaba, parada frente a un psicópata. Esto. El hecho de que le resultara tan difícil hablar era una prueba perfecta de ello. Él era simplemente abrumador. Todos los artistas anhelan crear sus propias obras maestras. No soy diferente. Su rostro cambió sutilmente mientras miraba a su alrededor. Parecía estar hablando con alguien. Emily. ¿La audiencia? Quiero hacer una obra maestra. Una pieza que será sinónimo de mi nombre. O él mismo. Bajando la cabeza, miró fijamente sus manos. Estaban temblando. En el silencio que se apoderó de él después de sus últimas palabras, levantó la cabeza para mirar fijamente a Aoife, quien de repente perdió el aliento. ¿Cómo podría? Y así, la primera pincelada de esta obra maestra no será otra que tu vida misma. Por primera vez desde el principio, su expresión cambió por completo. Su pecho comenzó a elevarse rápidamente, mientras que el temblor de sus manos se hizo más pronunciado. Desde donde estaban sentados, el público podía saber exactamente lo que estaba sintiendo. Emoción. Dalila murmuró sin saberlo. Antes de darse cuenta, ella también se había absorbido por la obra. Por lo general, este tipo de cosas la aburrían. ¿Quién lo hubiera pensado? Es interesante. No solo la actuación sino también la trama. Incluso ahora ella no entendía el razonamiento por el cual Azarías actuó como lo hizo. De hecho, estaba claro que era un psicópata, pero incluso los psicópatas tenían ciertos objetivos y motivaciones. Estaba segura de que Azarías tenía su propio razonamiento para sus acciones. ¿Pero cuál fue exactamente su motivación? ¿Placer? La esperada escena de la muerte llegó bastante pronto. Con ambas manos agarrando la garganta de Aoife, él la apretó. Muchos de los espectadores se alejaron de la vista que tenían ante sí. No había mucho ruido, pero la imagen decía mucho de lo que estaba sucediendo. ¡Ayuda!
La lucha continuó mientras Aoife balanceaba sus manos y arañaba los brazos de Julien. Incluso entonces, su lucha fue inútil. KH. Ak. Poco a poco, sus movimientos disminuyeron y su rostro se volvió morado. La vista fue desgarradora. Especialmente cuando uno veía la absoluta sensación de impotencia que tenía su rostro. Hasta. Ella cojeó. Azarías permaneció quieto, con sus manos todavía agarrándola de la garganta sin decir una palabra. Finalmente, la soltó. Golpe. Y ella se desplomó en el suelo. Ja. Ja ja ja. El sonido de su respiración agitada resonó durante todo el proceso mientras permanecía en silencio, con la cabeza gacha para mirar el cuerpo sin vida. Al público le quedó claro que su respiración no era áspera porque estuviera cansado, sino por otra cosa. Locura. Una locura clara que estaba en el mismo impulso de consumirlo. Y luego. Clank. 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 Los sonidos apresurados de los pasos resonaron. De repente, varias figuras aparecieron en el otro extremo del callejón. 4, 5. Llevaban armadura y parecían caballeros. En el momento exacto en que aparecieron, Julien giró la cabeza y se encontró cara a cara con ellos. No, estaba sonriendo. Las comisuras de sus labios se levantaron suavemente, temblando ligeramente mientras finalmente soltaba una suave risa. Entonces, ¿estás aquí? Fue una risa que contenía tanto burla como desdén. Ante esto, el público inclinó la cabeza para cuestionar. ¿Los estaba esperando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que ya es consciente de que venían? De repente, la mirada de Azarías se volvió hueca cuando la locura que amenazaba con derramarse comenzó a salir realmente de él. Fue un espectáculo que heló los oídos del público. Inmediatamente, uno de los caballeros se abalanzó sobre él y blandió su espada hacia abajo. Clank. El fuerte sonido metálico resonó en todo momento cuando la hoja entró en contacto con el suelo duro. ¿Qué está pasando? El público quedó atónito por el fuerte sonido de la espada. Por un breve momento pensaron que había hecho swing de verdad. Pero en realidad, el caballero realmente había girado de verdad. Están empezando. El único que no quedó atónito fue Julien, quien miró a los caballeros que se acercaban con una mirada indiferente. Frente a ellos, se dio cuenta de que algo andaba mal con su mirada. Carecía de sustancia y parecía bastante distante. Han venido por ella. Era obvio que su objetivo era Aoife, que estaba desplomado en el suelo detrás. ¡Mierda! Al descubrir una daga que mantenía oculta, Julien se enfrentó a los caballeros. Mientras lo hacía, una sonrisa genuina se extendió por sus labios. No era una sonrisa falsa, pero uno que vino de lo más profundo de él. Ah. Señaló la daga hacia adelante y susurró sus líneas. Una pieza complementaria a mi obra maestra. Hilos delgados, casi imperceptibles, se escaparon de su antebrazo, descendiendo al suelo y avanzando hacia los caballeros. Con sus sentidos entumecidos debido al estado en el que se encontraban, Julien pudo lograr que los hilos giraran alrededor de sus tobillos y brazos. El proceso no duró más de un par de segundos y en poco tiempo los caballeros corrieron hacia él. Ja ja ja. Una risa escapó de los labios de Julien mientras daba un paso atrás y evitaba un corte entrante. Es vos. Se agachó y evitó el siguiente. Sus movimientos eran fluidos, casi fluidos mientras evadía todos los ataques con cierta gracia. Mirando fijamente la escena, algunos de los miembros del público se agarraron firmemente al apoyabrazos de su silla. La coreografía fue espectacular, con los cortes evitándolo por poco cada vez. Ojalá supieran que todo está siendo orquestado actualmente por Julien. Tirando de los hilos en el momento justo, fue capaz de alterar ligeramente el curso de los ataques en los momentos adecuados, orquestando todo como le pareció conveniente. Una escena así solo fue captada por unas pocas personas del público que fruncieron el ceño. Es vos. Esquivando otro ataque, los labios de Julien temblaron cuando se encontró cara a cara con uno de los caballeros. Balanceó su daga y... ¡puchi! Se derramó sangre. De repente, una ráfaga de rojo rompió la monotonía gris,
creando un marcado contraste que provocó la mirada del público. Mirándolo fijamente, los labios de Azarías temblaron aún más. Una extraña ola de emoción recorría su mente. Más. Él quería más. La locura que lo envolvió comenzó a consumirlo mientras su rostro se retorcía. Puchi. Puchi. Más. El rojo salpicó el mundo gris. En su locura, Azarías parecía haberse perdido mientras continuaba apuñalando y cortando. Su expresión se transformó en una de placer inexplicable, que recordaba a un niño jugando alegremente con un juguete nuevo. Slash. Slash. Cortar. Esto. Incapaces de tomar la escena, algunos de los espectadores se taparon la boca y comenzaron a seguir susurros. En realidad no los está matando, ¿verdad? No puede ser. ¿Pero por qué parece tan real? El público no fue el único que pensó que esto era real. Los escritores y organizadores aparentemente se perdieron en la actuación. Esto. ¿Estás seguro de que están actuando? Eso. Olga miró al escenario en trance. Aunque sentía que algo andaba mal en la escena, no podía apartar la mirada de Azarías. Él era. Perfecto. La escena era. Perfecto. Todo estaba. Perfecto. No había otras palabras que pudiera usar para describir lo que estaba viendo. Para resumir perfectamente la locura, así como el éxtasis que sentía por sus acciones. Fue simplemente perfecto. Los únicos que sabían que algo andaba mal eran los individuos más poderosos que fruncieron el ceño al verlo. ¿Es este algún tipo de nuevo método de actuación? Se dieron cuenta a simple vista de que los cortes eran reales. Delilah también se dio cuenta mientras examinaba de cerca a Julien. Parecía perdido en su locura mientras continuaba manipulando a los caballeros con sus hilos. No era la primera vez que los veía, pero al ver cómo los había usado para manipular hábilmente a los caballeros para que se movieran como él deseaba, Delilah quedó impresionada. ¡Qué poder tan interesante! Debería estar bien. La única razón por la que nadie reaccionó fue porque ninguno de sus cortes parecía letal. Más bien, todos eran superficiales. Ja ja ja. Con cada corte, se adentraban más en la locura, perdiéndose aún más. El mundo que alguna vez fue gris se transformó gradualmente, contaminado por el rojo extendido. Fue una visión incómoda. Especialmente cuando... Golpe. 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 Ja. Se hizo difícil saber si estaba actuando o no. De pie en el centro del callejón, su cabeza bajó gradualmente y el mundo se congeló. Todo el tiempo. Otra persona estaba presente. No fue otro que José quien vio toda la escena desde donde se encontraba. La presencia de Julien había sido tan abrumadora que casi todos se habían olvidado de él. Poco después se produjo un silencio inquietante, casi asfixiante. Con la mirada dirigida hacia Azarías, la voz ronca del detective rompió el silencio que se apoderó del mundo helado. Fuiste tú. Clic-clac. Las luces se apagaron poco después. Duró unos segundos antes de que volvieran a encenderse. Cuando volvieron las luces, el paisaje había cambiado. El mundo ya no era gris y Azarías ya no existía. José estaba ahora de nuevo en la floristería. La visión había terminado. De pie en medio de la floristería, permaneció en silencio durante unos segundos. Ja. Mientras respiraba profundamente, su cuerpo tembló. Para el público estaba claro que lo que había visto le había afectado. Ellos también entendieron de dónde venía. Lo que acababan de ver. Era difícil de tragar para cualquiera. Pero aún no había terminado. Ahora que había encontrado al culpable, tenía que irse. Tengo que irme. Aunque dijo eso, no se movió. A todos les quedó claro que su cuerpo se negaba a moverse. El miedo se había apoderado de su mente. Necesito irme. Solo cuando repitió las mismas palabras una y otra vez finalmente salió de la floristería y siguió sus pasos hasta la casa familiar. En el momento en que llegó a la puerta, se sorprendió al verla ya abierta. Elbert. Llamó a su asistente pero no obtuvo respuesta. Respirando profundamente otra vez, entró en la casa.
necesitaba actuar con calma. Azarías no sabía que él era el culpable. O eso pensó. Al entrar a la casa, los pasos de José se detuvieron cuando su cuerpo se congeló. No era solo él. Todo el público también se quedó paralizado mientras miraba al hombre que estaba en el centro, una figura que yacía inmóvil debajo de él. Arremangándose casualmente, Julián miró directamente a Joseph, no, al público, y sonrió. Finalmente estás aquí. El acto final había comenzado. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 94. Un mundo incoloro. 2. Si hubo algo que aprendí después de entrar en la mente de Alexander, fue que lo era la percepción que todos tenían de la realidad, diferente. Era un concepto simple. Cada uno percibía las cosas de manera diferente. En la sociedad, las personas que compartían percepciones similares tenían más probabilidades de formar conexiones y llevarse bien. Pero hubo valores atípicos. Personas cuya percepción de la realidad era tan diferente que no podían encajarla en ningún lugar. Alejandro fue una de esas personas. Su mundo fue aburrido. Completamente desprovisto de cualquier cosa. Por lo general, podía percibir las emociones de la persona contra la que usé la habilidad, pero en el momento en que entré en su mente, todo lo que percibí fue vacío. Fue una sensación extraña. Pero al mismo tiempo peligroso. Adictivo, casi. Una vez que vi lo pacífico que era un mundo sin emociones, comencé a perder el sentido de la realidad. Solo quería disfrutar de un mundo así durante el mayor tiempo posible. Pero un mundo tan pacífico no existía realmente. Era simplemente una falsa sensación de tranquilidad. Un mundo sin emociones era un mundo soso. La percepción de las emociones de Alexander era mucho menor que la de una persona normal. Fue por esa razón que trató de sentirlos. Era para. Ya no me siento tan solo. Fue esta comprensión fundamental de su mente la que me hizo sumergirme en la mente de Azarías. Su historia no era muy diferente a la de Alexander. Era un hombre que vivía en un mundo incoloro, alguien cuyo mundo estaba completamente pintado de gris. Me resultó difícil entender un mundo así. Pero ahora lo entendí. Parpadeando los ojos, miré a mi alrededor. Todo era gris y monótono. Cuanto más me sumergía en las emociones de Alexander, más me daba cuenta de lo insulso que era su mundo. Empecé a sentirme insignificante. Pero dentro de esa insignificancia, vi algo. Rojo. Una sola rosa que estaba junto a la ventana de la habitación. Era rojo. Y pude verlo, contrastando marcadamente el mundo monótono que me rodeaba. Mis labios temblaron. Quería ver más de eso. Quería deshacerme del gris que me rodeaba. ¡Ja! ¡Ah! Sentí que mi respiración se aceleraba en el momento en que el pensamiento entró en mi mente. Mirando a mi alrededor encontré un cepillo. Tracé mi dedo sobre él, sintiendo su textura en las yemas de mis dedos. Empecé a pintar las paredes. Golpe. Accidente cerebrovascular. Mis manos se movieron solas. Bailaron a través de las paredes grises, salpicándolas con el nuevo color. Fue una sensación refrescante. Ya no me sentía tan solo. Nivel 1. Alegría, exp más 0, 2%. Las notificaciones aparecieron dentro de mi visión. No les presté atención y me deleité con la sensación que me daba el rojo. ¡Ja! ¡Ah! El rojo tenía diferentes tonos. Nivel 1. Alegría, exp más 0, 0,5%. Desde las texturas hasta los tonos, quería ver más. Golpe. Accidente cerebrovascular. Como poseído, comencé a moverme mientras pintaba las paredes yo solo. Yo era rápido, hablaba con fluidez y era libre. ¡Ja! Pero esa fugaz sensación de alegría no duró mucho cuando detuve la mano. Necesito más. Me había quedado sin rojo. Rascar. Rascar. De repente sentí picazón en el cuello. Me sentí frenético como si una parte de mí estuviera siendo arrebatada y desechada.
No, no, no. Rascar. 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 Necesitaba terminar esto. Necesitaba sentirme vivo de nuevo. Necesitaba. Ah. Entonces me acordé. Había alguien más aquí. Fuera de la habitación. Era el asistente del detective. Bien, eso servirá. Los arañazos cesaron y me dirigí hacia la puerta. En mi mano sostenía una daga. Uno que usé en el momento en que abrí la puerta. Oye, Hou. Puchi. Ja ja ja. Mis labios temblaron ante todo el rojo que tiñó mi mundo. Me sentí orgásmico. Y no quería nada más que disfrutar de tal sentimiento. Nivel 1. Alegría, exp más 0,05%. Lentamente pero con seguridad, pude sentirlo. Poco a poco comencé a perderme en el placer. Golpe. Accidente cerebrovascular. Mi muñeca se movió mientras el cepillo bailaba sobre la pared. Con la preocupación de no necesitar más encontrar más rojo, concentré toda mi atención en la obra maestra que se desmoronaba lentamente ante mí. Ah, sí. En ese momento me perdí de vista. Yo, dejé que Alexander se apoderara de una parte de mí y simplemente disfruté de la alegría y la emoción que estaba sintiendo. Fue una sensación muy adictiva. Alegría. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí tan feliz? Quería más. Disfruta más de ello. Solo quería saborear la felicidad, aunque fuera fugaz. Golpe. Accidente cerebrovascular. Ese sentimiento inevitablemente llegó a su fin cuando pinté el último trazo. En el silencio que se apoderó de mi mundo, miré hacia arriba. Miré hacia la obra maestra en la pared. Fue perfecto. En casi todo. Pero todavía había algo en ello que parecía faltar. No estaba seguro de qué. Una audiencia quizás. Ah, eso podría ser todo. Afortunadamente, no tuve que esperar mucho tiempo para que viniera el público. Clank. La puerta se abrió y un hombre familiar entró en la habitación. Miré su expresión atónita y una nueva ola de emoción me invadió. Nivel 1. Alegría, exp más 0,1%. Sí, probablemente sea eso. Él no fue el único al que miré. Ah. En su dirección. Justo detrás de él, pude ver miles de caras diferentes. Todos me estaban mirando. Fue un espectáculo digno de contemplar. Su expresión. Todos eran tan vívidos y reales que sentí que mis piernas temblaban mientras mis labios se retorcían. Finalmente estás aquí. Mi audiencia. Bienvenido a mi mundo. El ambiente en el teatro era indescriptible. El silencio envolvió el espacio mientras la mirada de todos permanecía fija en el hombre parado en su centro. Con solo su presencia, captó la atención de todos los que lo observaban. Sus labios se retorcieron formando una sonrisa, su expresión se llenó de nada más que placer mientras los miraba. Fue repugnante. Es un psicópata. No lo mató de verdad, ¿verdad? Esto es actuar, ¿verdad? Ninguno de los espectadores pudo encontrar las palabras adecuadas para describir la escena que acababan de presenciar. Fue brutal y difícil de digerir. Miraron alrededor de la habitación y se taparon el estómago. El mundo que alguna vez fue gris ahora se tiñó de rojo, saturando casi todos los rincones. Yo. ¿Qué has hecho? Fue la voz de José la que rompió el silencio. Una vez más, había sido olvidado por el público, que estaba tan absorto en el hombre que estaba frente a él. Dirigiendo su atención hacia José, pudieron ver sus hombros temblar. Su mirada estaba dirigida hacia su asistente, cuyos ojos estaban cerrados. ¿Tú? ¿Te gusta lo que he dibujado? La voz de Azarías tembló levemente mientras sus ojos miraban al público. Por alguna razón, parecía como si estuviera mirando a cada uno individualmente. Esto provocó escalofríos en la columna vertebral de algunos de los espectadores, provocando que tragaran nerviosamente. «Estás loco. Un monstruo». Las palabras de José hicieron eco de los pensamientos de todos los que observaban. Su voz era suave y el público podía ver las emociones contenidas en su tono.
De la ira a la tristeza. Todo fue muy vívido. Ojalá supieran. Tales eran las verdaderas emociones que sentía Darío mientras miraba fijamente al cadete que tenía delante. Él era simplemente abrumador. Fue necesario cada gramo de su experiencia para mantenerse al día. Un monstruo. Azarías inclinó curiosamente la cabeza mientras intercambiaba su mirada entre él y el cuadro de la pared. ¿No te gusta? ¿Falta algo? Dime. Poco a poco, el rostro de Azarías comenzó a torcerse. ¿Falta algo? Dime. Su poderosa voz resonó en todo el teatro mientras algunos miembros del público se estremecían ante el cambio inesperado. Su desesperación quedó clara ante el público. Rascar. Rascar. ¿Qué le falta? ¿Qué? Lo he hecho bien. Es bueno. No hay. Van. La voz de Azarías se detuvo. Mirando hacia abajo, miró su ropa donde apareció un pequeño agujero. Poco a poco, el rojo empezó a manchar su ropa. Ah. En el silencio que de repente se apoderó de él, levantó la vista. José encontró su mirada. Su expresión estaba retorcida mientras su cuerpo temblaba. Le apuntaron con el cañón de una pequeña pistola. Con labios temblorosos, José miró fijamente a Azarías. Su expresión se contorsionó ya que su rostro no mostraba nada más que odio y disgusto. Golpe sordo. El cuerpo de Azarías cayó poco después. En el mundo gris, miró fijamente al techo mientras el rojo comenzaba a manchar su camisa, acumulándose a su alrededor y filtrándose hacia la pared donde había pintado. La figura de José se desvaneció del marco ya que lo único que quedó fue Azarías y la pintura en la pared. Poco a poco, el rojo que salía de su cuerpo se conectaba con la pared. En los últimos momentos, Azarías miró la pared. Su expresión previamente estática cambió. Lo que lo reemplazó fue una mirada en blanco. Era como si le estuvieran quitando el aliento. El público mantuvo expresiones similares mientras miraba el cuadro en la pared. Era una rosa. Una rosa espinosa. Uno que se conectaba lentamente con Azarías, que yacía en el extremo opuesto. La rosa ahora tenía un tallo, que simbolizaba su integración en la pintura. Entonces todo encajó. ¿Es entonces eso es lo que faltaba? Había algo poético en la rosa que al público le resultó difícil describir. Especialmente dentro del mundo monocromático. Se destacó y casi parecía cegador, haciendo que uno no pudiera apartar la mirada de él. Y luego. Gotear. Mientras algo goteaba por el rabillo del ojo de Azarías, su voz tranquila logró llegar a los oídos de todos los presentes. Es tan hermoso. Al morir, disfrutó del único color que dio sentido a su vida. Fue una obra maestra. Su obra maestra. Clic-clac. Las luces se apagaron. Un mundo incoloro. Tal era el nombre de su acto final. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 95 Pecta 1, mientras Julien actuaba. Antes del acto final. Backstage. Clank. Las chispas volaron cuando una espada se encontró contra otra. Girando rápidamente su espada contra la de otro, León la giró hacia abajo y llevó su puño hacia adelante, golpeando a su oponente justo en la cara. Van. Uk. Siguió su ataque con otro. Con un golpe rápido y decisivo, su oponente cayó boca abajo contra el suelo. Golpe. Respirando profundamente, León miró a su alrededor. Había un total de 4 personas tendidas en el suelo inconscientes. Vestidos con uniformes de caballero, formaban parte de los actores que debían aparecer en el escenario. Los estaba esperando atrás, en una zona donde el personal no podía ver. Al mismo tiempo, se aseguró de utilizar la menor cantidad de maná posible cuando luchaba contra sus oponentes. Dados los poderosos individuos sentados en el teatro, sabía que sus acciones los alertarían. Por esa razón, se contuvo hasta cierto punto. Afortunadamente, era un caballero y podía luchar sin maná. Fue por esa razón que pudo reprimirlos. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? A lo lejos,
Podía escuchar las voces frenéticas del personal mientras buscaban a los miembros restantes de los grupos de caballeros. ¿No estaban aquí? ¿Qué pasó? ¡Ag! Al final, terminaron enviando a los caballeros restantes al escenario donde estaba Julien. Deberías poder encargarte del resto. No eran particularmente fuertes. Al menos, no deberían resultar una gran lucha para Julien. Y se demostró que tenía razón. Al salir de la habitación después de asegurarse de que todos habían sido atendidos adecuadamente, León se dirigió detrás del escenario para contemplar la actuación de Julien. Fue difícil de describir. La brutalidad y la locura de su mirada se grabaron en su mente y en las mentes de todos los espectadores. Fue una vista escalofriante. Uno que le recordaba mucho a cierto pasado. Mirando fijamente la escena, una figura se superpuso a la de Julien y sus labios fruncieron mientras murmuraba algo inaudible. Clic-clanc. El escenario se oscureció y la escena terminó. En el breve interludio, el fondo comenzó a desvanecerse a medida que la reliquia utilizada para proyectar el fondo se desplazaba hacia la siguiente escena. Mirando a su alrededor, León se dirigió hacia donde yacían los cuerpos y les colocó una pequeña sal en la nariz, despertándolos. ¿Qué pasa? Como era de esperar, en el momento en que se despertaron, actuaron como si no entendieran lo que estaba pasando. Esto. Sus rostros se retorcieron cuando el dolor de las puñaladas se apoderó de ellos, y cuando León miró a su alrededor para ver al personal limpiar rápidamente la sangre falsa, les cubrió la boca y les hizo señas para que lo siguieran. Sígueme. Afortunadamente, debido a la actuación de Julien, ninguno de los miembros del personal pensó de manera extraña en sus acciones. Estaban todos demasiado ocupados preparando la siguiente escena y atendiendo a Julien. Mientras tanto, trataron su shock como algo que vino con la abrumadora actuación de Julien. Además, dada la aura inaccesible que desprendía León, nadie se atrevió a acercarse a él. Fue por esta lista de razones que León logró que lo siguieran sin que nadie sospechara nada. Pero incluso si lo hicieran, a León no le importaba particularmente. Lo más probable es que los superiores ya fueran conscientes de que algo había sucedido. Fue por esa razón que no puso mucho esfuerzo en ocultar el hecho de que algo había salido mal. La única razón por la que los ayudó fue porque necesitaba vigilarlos de cerca. En caso de que volvieran a perder la cabeza, él estaría dispuesto a actuar antes de que pudieran hacer algo. Mirando hacia atrás, y viendo que todavía estaban confundidos, los empujó con la barbilla. Sígueme, te traeré para tratar tus heridas. Tras la muerte de Azarías, la obra continuó. Resultó que Amory, la hija del panadero, era en realidad un miembro ilegítimo de la familia real, y su muerte había provocado el inicio de varias cadenas de acontecimientos. Fue un hecho que José se enteró demasiado tarde, ya que de repente se vio envuelto en una gran serie de conspiraciones. La historia estaba llena de intrincados giros y vueltas que normalmente captarían la atención del público. Sin embargo, puedes perseguirme como culpable, pero aquí estoy, en toda mi gloria, declarando mi inocencia. Nadie podía concentrarse realmente en la obra. En el fondo de su mente, la actuación anterior continuó repitiéndose en su mente. Desde su mirada hasta la última escena. Lo único que podían pensar era en el último acto de Azarías. Hasta el punto en que los colores que tenían delante empezaron a resultar incómodos. Ellos simplemente parecía fuera de lugar. Esto continuó hasta el final de la obra, donde el público tardó varios segundos en darse cuenta. Lo que siguió fue una modesta ronda de aplausos. Clap. Clap. Aplausos. A medida que continuaban los aplausos y la gente salía de la actuación, solo entonces estallaron los aplausos genuinos y comenzaron las discusiones. ¡Wow! Eso fue una locura. Varios miembros del público se encontraron abrazándose mientras hablaban sobre la actuación. Fue emocionante y fascinante. Desde los giros de la trama hasta la trama. Todo fue perfecto. Pero aún así, una determinada actuación lo llevó al siguiente nivel. Escalofríos. Todavía siento escalofríos. Fue la actuación de Julien. Se había apoderado de las mentes de todos los espectadores. Demos la bienvenida a nuestro actor principal, Darius Jones,
quien interpreta el papel de Joseph. Entre los aplausos resonó una voz nítida. Fue la voz del organizador quien comenzó a presentar a los actores. Clap. Clap. Aplausos. Al subir al escenario, Darius fue recibido con una cálida ola de aplausos. Increíble. Bien hecho. A continuación, demos la bienvenida a nuestra actriz principal, Oya Ripley, quien interpreta el papel de Emilia Wilney. Clap. Clap. Aplausos. Estuviste increíble. Te amo, Odette. Tu actuación fue fenomenal. Seguiré siguiéndote hasta el final. Los aplausos continuaron cuando un actor tras otro entró al escenario. Uno a uno subieron al escenario y se inclinaron con sonrisas en el rostro. Para los actores, una escena así era algo a lo que se habían acostumbrado. Sin embargo, para los cadetes que habían desempeñado los papeles extra, la escena se sintió abrumadora. Especialmente para Aoife, que subió al escenario y escuchó el estruendoso aplauso dirigido hacia ella. Increíble. Estuviste genial. Lo mataste. Al recibir elogios, Aoife se encontró luchando por evitar mostrar alguna emoción. Apretando los puños, sintió que su corazón se pinchaba con cierta emoción. De repente, recordó todos sus esfuerzos durante la semana pasada. Cómo había reducido su sueño y los constantes dolores de cabeza que tenía que ignorar solo para perfeccionar su papel. Al ver el aspecto del público, Aoife sintió que todo valía la pena. Que sus esfuerzos habían valido la pena. Y luego. A continuación, demos la bienvenida a nuestro próximo actor. Interpretando el papel de Azarías, demos la bienvenida a Julian Evans. En el momento en que gritaron su nombre, los aplausos cesaron y el escenario quedó en silencio. Toc. Rompiendo el silencio fue su paso tranquilo cuando la figura de Julian emergió de detrás del escenario. En ese momento todas las miradas se posaron en él. Él era diferente del hombre de antes. La locura que contenía antes había desaparecido hacía tiempo, y lo que la reemplazó fue una mirada estoica y distante que parecía apropiada para la de un noble de alto rango. La diferencia llegó al punto en que el público empezó a preguntarse si veían a la misma persona. Dentro del silencio comenzaron a difundirse susurros. ¿Son realmente la misma persona? ¿Por qué parece tan diferente? Un contraste tan marcado en el comportamiento desconcertó a muchos miembros de la audiencia. Todos menos unos pocos que lo conocían. Mirándolo desde su asiento, Dalila no dijo nada. Poco a poco, sus ojos se cerraron y sus labios se levantaron. No está mal. Verdaderamente. No es una mala actuación. Y en ese momento, los aplausos regresaron. Aplausos. 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 El público estalló en aplausos mientras centraba su atención en el hombre tranquilo en el corazón del teatro que daba por sentados los aplausos. Casi como si supiera que le pertenecían. Estuviste increíble. No puedo creer que tenga que presenciar algo así. Uno a uno, los espectadores se pusieron de pie y los aplausos se intensificaron. En el centro de todo, Julian miró a su alrededor y bajó la cabeza como para expresar su gratitud. Increíble. Genial. Los aplausos fueron abrumadores, superando los que había recibido cualquier otro actor. ¡Guau! De pie en medio del escenario, Aoife miró al público. Se dio cuenta de que los aplausos estaban dirigidos hacia Julian. Que todo esto fue por culpa de él. Y en ese momento, mirando al hombre que estaba a su lado, levantó la mano y siguió al público. Clap. Aplausos. Porque ella también había sido capturada por su actuación como lo había hecho el público. Incluso en sus celos, Aoife tuvo que admitirlo. Él fue genial. Al regresar a mi camerino, me senté exhausto y respiré profundamente. Al recordar los aplausos del público, sentí ganas de sonreír. Fue gratificante ver que tanta gente había apreciado mi actuación. Fue una lástima no poder disfrutar del sentimiento durante tanto tiempo. Apreté el pecho mientras respiraba profundamente otra vez. No era como si estuviera exhausto, pero el costo emocional que la habilidad había tenido sobre mi mente no era algo de lo que pudiera deshacerme fácilmente.
Incluso ahora, mi pecho temblaba mientras intentaba deshacerme del éxtasis que estaba sintiendo. Fue difícil, pero todavía tenía el control. La mayor parte fue porque pude correr desenfrenadamente por el escenario. Si no fuera por eso, mi lucha habría sido peor. En medio de mi recuperación, mi mente no pudo evitar preguntarse acerca de los sentimientos que estaba experimentando actualmente. Alegría. Alegría. Éxtasis. Emoción. Me encontré repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Alegría. Éxtasis. Emoción. Sentí como si estuviera a punto de comprender algo importante sobre mis poderes. Un gran avance. Cuando lo pienso, aunque lo que sentí fue éxtasis y emoción, mi experiencia aumentó en alegría. ¿Qué significó eso? ¿Qué era la alegría? No era simplemente felicidad. Había más y se me hizo evidente después de leer la mente de Alexander. Lo mismo debe aplicarse a las demás emociones. Había 6 emociones humanas básicas. Amor, miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa. Sin embargo, pensándolo bien, existía una clasificación adicional. Los más fundamentales que se ramificaron de los 6 principales. Ira, enojo, furia. Me encontré inmerso en mis pensamientos mientras de repente sentía una dirección más concreta a seguir con mi magia emotiva. De repente una idea entró en mi mente. ¿Qué pasaría si en lugar de poner triste a alguien, pudiera apuntar a algo más concreto? Quizás como... Hice una pausa antes de murmurar. ¿Culpa? Abrí bien los ojos al darme cuenta. Espera, esto puede funcionar. Si profundizara más en esto, entonces estaba seguro de que podría profundizar aún más el poder de mi magia emotiva. Sí, esto puede. A top. Dejando de pensar, me giré para mirar la puerta con el ceño fruncido. ¿Quién podría ser? No esperaba ningún invitado. Quizás sea León. Todavía no había sabido nada de él. La última vez que lo vi fue justo antes del último acto, justo cuando alejaba a los caballeros del escenario. Ja ja ja. De cualquier manera, me levanté y abrí la puerta, esperando que un par de ojos grises familiares me saludaran. Pero contrariamente a mis expectativas, lo que recibió mi vista fue un par de ojos amarillos desconocidos. Se me cayó el corazón. Mirando ligeramente hacia arriba, una voz tranquila resonó. Es bueno ver que estás bien, Pecta. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.